Al estudiar este tema del capítulo 24, es titulado El Templo de Dios. Cuando estudiaba este capítulo, una de las profecías que vemos en este capítulo, sabemos que es una de las profecías que muchas personas la olvidan, y es una de las profecías más largas de la historia de la Biblia. Y muchos predicadores tienen y hablan acerca de esta profecía, pero ¿cuál será la verdad? ¿Será que la iglesia adventista tiene la correcta información o otras iglesias tienen la correcta información? Yo no vengo a decir aquí la profecía completa, porque si dijéramos toda la profecía detalle por detalle, no saldríamos ahora, ¿verdad? Así que vamos a tocar nada más algunos puntos y quiero que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras Daniel 8:14. Daniel 8:14 quizás es uno de los versículos muy populares y como adventistas nosotros tenemos una gran lección en esto. Nadie sabe el día ni la hora cuando el Señor vendrá, ¿verdad? Así que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo Jesús. Y en Daniel 8:14 nos dice: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Qué quiere decirnos el Señor Jesús aquí en Daniel 8:14? Como todos sabemos, este versículo marcó la vida de muchas personas. Leamos la siguiente cita que está en el Conflicto de los Siglos y dice: estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraba era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predicho. Habían quedado demostrado que aquellos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían que entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último supremo día, y que ellos se verificarían en el segundo advenimiento. De allí que concluyeron que Cristo volvería en la tierra en 1844. Quiero que hagamos pausa a esta cita. Nosotros debemos de darnos cuenta que esas personas que estaban en 1844, ¿qué sentían ellos? Ellos pensaron que ese día venía Cristo Jesús. ¿Cómo habían estado sus vidas? En este tema no quiero que nosotros nos enfoquemos en esas fechas, si estaba error, si era la correcta o otra cosa. Quiero que nos enfoquemos. ¿Qué sentían ellos en sus corazones al sentir y el pensar que Cristo venía esa noche? Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sienten ustedes en este momento al pensar que Cristo viene muy pronto? O imaginémonos que Cristo Jesús vendría esta noche. ¿Estaría usted y yo preparados para irnos con Él? ¿Estaría nuestro santuario purificado? Veamos unas cuantas fechas. Si vemos, en el año 457 inicia esta profecía y termina en 1844. En todo eso vemos que hubieron algunos acontecimientos muy importantes que marcaron la historia de este mundo. Uno de los acontecimientos sumamente importantes fue en el año 31. ¿Qué sucedió en el año 31? La muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué murió Cristo Jesús? Si nos damos cuenta, ese año marcó la historia en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros.
El cordero que se mataba a diario, se mataba en el santuario terrenal, se dejó de hacer porque tuvimos un mejor cordero, sin mancha y arruga. Y probablemente muchos no comprendamos a profundidad esta profecía, pero el objetivo de estudiar esta profecía no es en sí entender cada fecha o que los números nos salgan, sino el objetivo es pensar que Cristo Jesús murió por usted y por mí y que debemos trabajar y ser fieles a Él para que Él, el sacrificio que hizo, no fuera en vano. Y quizás hubieron fechas equivocadas, que en 1844 venía Él. La persona que hizo estos cálculos se equivocó en el evento, pero no se equivocó que Cristo iba a estar en el santuario. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar pues errada. Pero, ¿dónde estaba el error? Muchos contaron sin más el nudo de la dificultad negada que los 2300 días terminasen en 1844. Este acerto no podía apoyarse con prueba alguna, o a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento que se le esperaba. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia que en 1844 no se veía acontecimiento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar creencias fundadas en el cumplimiento indudable de la profecía. Después de ese acontecimiento, hay registros que muchas personas decidieron alejarse de la fe. Muchas personas no quisieron saber más de Cristo Jesús. Muchas personas, quizás hoy en día, vemos el resultado, que no quieren saber nada de las iglesias. Pero, ¿será que nosotros debemos de seguir pensando que esa equivocación puede dañarnos nuestra vida? Sabemos que el santuario no estaba aquí en la tierra, sino que el santuario estaba allá en el cielo. Debemos de darnos cuenta que debemos de ser curiosos cuando estudiamos la palabra del Señor. Mire lo que nos dice la siguiente cita. Notemos lo que ellos hicieron. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria había acompañado la obra, y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se cubriese de aprobio como si fuese una manera excitación morbida y productos de fanatismo. No iba a dejar su palabra envuelta en duda e incertidumbre. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ello, otros no estaban dispuestos a negar su punto de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado en su estudio de la profecía sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a la verdad ya adquirida y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron la Santa Escritura para descubrir su error. Muchas veces queremos hacer el estudio de la Biblia, pero lo queremos hacer nosotros mismos o queremos poner nuestras propias interpretaciones a ciertos versículos. Debemos de darnos cuenta que sin la ayuda del Espíritu Santo nada podemos interpretar de la manera correcta. Muchas veces a muchas personas en el mundo cristiano que quieren inventar una nueva creencia se basan en un solo versículo
pero se les olvida que la Biblia está llena de verdades y que un versículo conecta a otro versículo. Y muchas veces debemos de hacer una investigación completa en la Sagrada Escritura. En sus investigaciones vieron que las Sagradas Escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creación general, en que la tierra es el santuario, pero encontraron en la Biblia una explicación completa de la cuestión del santuario, su naturaleza, su situación y su servicio, pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y tan amplio que despejaba este asunto de toda duda. El apóstol Pablo dice que en su epístola de los Hebreos, en verdad, el primer pacto también tenía reglamentos del culto y su santuario que lo era de este mundo, lo que era de este mundo. Sabemos que esas investigaciones no fueron en vanas, porque pudieron descubrir en realidad qué era lo que iba a pasar en 1844. Ahí estaba el error, ahí estaba esa pequeña interpretación mala. Pero sabemos que el Señor, como decían las citas anteriores, Él no iba a dejar que todas esas personas quedaran en ridículo o que esas personas quedaran como que no sabían nada. El Señor les ayudó para que ellos pudieran seguir investigando y llegar al verdadero cálculo. Porque un tabernáculo fue preparado, el primero en que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición, el cual se llamaba el lugar santo. Y después del segundo velo, el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, que contenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubiertas en todo derredor de oro, en el cual estaba el vaso de oro que contenía el maná y la vara de Aarón. Fue florecido y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio. ¿Dónde podemos encontrar esas explicaciones en la Biblia? Si nos vamos al libro de Hebreos, le invito a que vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 11. Hebreos 9, 11. Hebreos, el capítulo 9, versículos del 1 al 5, perdón. Nos dice: ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así: la primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y del arca del pacto cubierta de toda parte alrededor de oro, en que él estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que revestía las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, con cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Si buscamos una imagen del santuario, si vemos aquí a esta parte de aquí, ¿cómo es llamada esta parte? La primera parte se llama el lugar santo, ¿verdad? Y si vemos el velo que está en esta área, es llamada el lugar santísimo. Nos damos cuenta que en el lugar santo, ¿qué se encontraba en el lugar santo? ¿Qué podemos encontrar en el lugar santo? Aquellos que han puesto atención al segmento de Génesis, ¿qué podemos encontrar en el lugar santo? Está la mesa de propiciatorio, el candelabro y el altar del incienso, ¿verdad? Y en el segundo velo
vemos que esta parte es el primer velo. El segundo velo podemos encontrar el arca del pacto. Nos damos cuenta que al estudiar las Sagradas Escrituras podemos encontrar que Cristo Jesús nos dejó detalladas muchas cosas que Él quería que nos diéramos cuenta. Hoy en día, muchas personas, como les decía al principio, quieren dar interpretaciones a la Biblia que no son correctas. Me acuerdo que estaba en una clase que hablamos acerca de la evolución. La maestra hablaba y decía que el Génesis es muy importante para la vida cristiana. Y ella dijo, yo soy católica, dijo, yo creo fielmente que Dios nos creó. Pero en algo no estoy de acuerdo, dijo, que los días son literales. Los días esos son simbólicos. Y yo le decía, pero eso no los podemos nosotros comprobar que son simbólicos. Me dijo, sí, porque ¿cómo crees que en un día se va a crear muchas cosas? Y yo le entonces, ¿en qué Dios cree usted? Dios puede hacerlo muchas cosas en un día. Y ella me dijo, entonces ¿dónde queda el versículo que un día son 1000 años y 1000 años un día? Y yo le digo, pero es que debemos de saber en dónde vamos a interpretar ese versículo. No solo porque nosotros queremos decir que Dios no puede hacer las cosas en un día, lo vamos a interpretar así. Y decía, no, eso no es cierto. Yo me acuerdo que la discusión yo no llegué más a fondo porque pues estábamos en la clase. Pero muchas veces las interpretaciones que nosotros damos a los versículos o a las profecías debemos de tener mucho cuidado. Si no sabemos qué vamos a decir, decía alguien por ahí, mejor guarda silencio, porque vas a confundir a alguien más y puedes hacer que esa persona deje de creer en algo que es muy importante. Volviendo al libro de los Hebreos, los que buscan la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el nuevo pacto, al cual se alude estas palabras ya citadas del apóstol Pablo. En verdad, el primer pacto también tenía reglamentos de culto y su santuario que lo era en este mundo. El uso de la palabra también implica que San Pablo ha hecho antes mención en este santuario. Volviendo al principio del capítulo anterior se lee lo principal, pues entre las cosas que decimos es esto: tenemos un tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, que plantó el Señor y no el hombre. En Hebreos 8, del 1 al 2, podemos encontrar esos versículos. Los lugares santos del santuario celestial estaban representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló ahí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. En Apocalipsis 4, capítulo 4, versículo 5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que los añadiese a las oraciones de los santos, que encima del altar de oro que estaba delante del trono. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario del cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representados por el candelabro de oro y del altar del incienso en el santuario terrenal. De nuevo, fue abierto el templo de Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, y miró hacia adentro el velo interior del lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada por el cofre sagrado construido por Moisés y para guardar la ley de Dios. Pero se hace una pregunta. Entonces, ¿qué es el santuario? Para usted, ¿qué es el santuario? ¿Será este templo?
Mire lo que nos dice la pluma inspirada. La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés, como figura o imagen a las cosas celestiales. Y en segundo lugar, el verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto. Y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto, cual terminaron los 2300 días en el año 1844. Se hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Entonces, cuando oímos la palabra santuario, la hermana White nos dice que se refiere pues al santuario que está en el cielo, ¿verdad? En el cielo podemos ver que ese santuario en Apocalipsis no lo podemos ver así como nosotros nos estamos viendo ahorita, pero sí podemos imaginarnos, ¿verdad? Qué hermoso ha de ser esa parte, qué hermoso si sin duda alguna el Señor nos va a dar la oportunidad. Si yo digo, yo deseo de todo corazón irme al cielo con el Señor Jesús. Yo creo que ese debe ser su deseo también. Yo creo que esa parte ha de ser lo primero que a mí me gustaría ver, el santuario. ¿Cómo podemos ver imágenes aquí en el de la tierra? Pero imagínense allá en el cielo. El santuario es un área quizás muy especial, una área que hoy en día hemos perdido mucho esa cultura. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeño, allá en la iglesia, nada más los diáconos podían mover el púlpito. Y yo a veces me pongo a pensar, cuando veo a mi hija aquí en la iglesia, yo siempre le platico con ella y le digo, aquí en la iglesia no es parque, aquí en la iglesia no vamos a venir a correr ni a caminar. Creo que es una de las cosas que uno a veces, ahora como padre, yo entiendo que es muy difícil y debemos de tener mucho cuidado nosotros como adultos, qué estamos haciendo en el santuario. Porque probablemente no podemos decir que este lugar no sea el mismo que Moisés creó, pero podemos decir que podemos hacer una réplica, que este lugar santísimo y el lugar santo es de respetar. No puede estar quizás el candelabro aquí, no puede ver todos los utensilios del santuario, pero podemos darnos cuenta que ese lugar y este lugar es muy sagrado y debemos de tener mucho cuidado. También se nos sale otra pregunta que nos dice, ¿qué es la purificación del santuario? La hermana White en el Conflicto de los Siglos contesta estas preguntas y nos dice, en el Antiguo Testamento se hace mención a un servicio tal como referencia al santuario terrenal, pero ¿puede haber algo que purificar en el cielo? ¿Creen ustedes que puede haber algo que purificar en el cielo? ¿O está todo limpio? ¿Se han puesto a pensar eso ustedes? Si aquí en la tierra, cuando el santuario estaba aquí con Moisés, ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? ¿Por qué se mataba? ¿Por qué había sangre ahí? Para limpiar los pecados, ¿verdad? Pero si ya no existe santuario aquí en la tierra, ¿a dónde está el otro santuario? En el cielo, ¿verdad? Entonces, nuestros pecados, ¿a dónde están siendo lavados? De esa es la manera que yo lo entiendo. No, si yo estoy malo, me corrigen.
Entonces, si hay algo que purificar ahí en el cielo, ¿verdad? Están todos nuestros pecados, pero en el 9º capítulo de la epístola de Hebreos se menciona claramente la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que la representación de las cosas celestiales fuesen purificadas con el sacrificio, pues las mismas cosas celestiales con los mejores sacrificios de esto, a saber, la preciosa sangre de Cristo. Ambos servicios, el típico y el real, la purificación debe efectuarse con sangre, en aquel con sangre de animal, en este con la sangre de Cristo. O sea, que en el santuario terrenal se hacía con la sangre de un animal, pero en el santuario celestial con la sangre de Cristo. San Pablo dice que la razón por la cual esta purificación debe hacerse con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. La remisión, o sea, el acto de quitar los pecados, es la obra que debe realizarse. Pero, ¿cómo podía relacionarse el pecado con el santuario en el cielo o en la tierra? Puede saberse estos estudios el servicio simbólico, pues los sacerdotes que oficiaban en la tierra ministraban, lo que es la mera representación y la sombra de las cosas celestiales, ¿verdad? El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecado, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferir al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo en ser perdonado mediante la fe de un redentor por venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio. Debemos de notar que este servicio que hacía el sumo sacerdote era muy especial, un día muy solemne. ¿Por qué? Todos los pecados de esas personas que estaban ahí no eran perdonados porque decía la cita, no eran perdonados porque mataban a un animal. ¿Por qué eran perdonados? Los pecados eran confesados, ¿verdad? Era importante que nuestros pecados deben ser confesados, porque si no confesamos nuestros pecados, ¿qué nos va a perdonar el Señor Jesús? ¿Verdad? Entonces, podían morir muchos animalitos, podía ser rociada toda la sangre que se necesitaba, pero si aquella persona no confesaba sus pecados, no podían ser perdonados. Entonces, el santuario no podía ser purificado. Entonces, hoy en día no matamos ningún animal, pero nosotros como humanos y como pecadores debemos de confesar todos nuestros pecados para que podamos recibir perdón. Lamentablemente, desde que el pecado entró aquí al planeta Tierra, día con día nosotros pecamos, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor Jesús nos permite no pecar, hacer todo el esfuerzo posible para no hacer que Cristo Jesús muera en la cruz del Calvario todos los días. Encima mismo de la ley, para dar satisfacción en su exigencia, luego en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario.
Este los llevaba luego y lejos y se los consideraba como si estuviese para siempre quitados y echados a lejos del pueblo. Algo que tenemos que notar, que la fe de esa gente era muy grande también, así como nuestra fe cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Ponerlos a ese macho cabrío y que se fuera del pueblo y que se alejara era muy importante, porque ya no, esa gente no se tenía que recordar de sus pecados, porque confiaban por fe que el Señor ya les había perdonado todos sus pecados. Así también, como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre las víctimas ofrecidas, y por la sangre de esta se transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con lo cual había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Se vio adelante, pero antes de que esto pueda cumplirse, debe examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. En esta obra deben realizarse antes de que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él, para que puedan otorgar la recompensa a cada uno según hayan sido sus obras. Les invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Aquí hay una hermosa promesa que debemos de ver. Lo que acabamos de leer, pero lo vamos a confirmar con la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y dice: y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según fueren sus obras. Entonces, el Señor vendrá pronto y nos dará una grande recompensa conforme sean nuestras obras. Muchos debemos de tener en cuenta que el Señor está dispuesto a llevarnos con Él, pero necesita que usted y yo, así como en la antigüedad, esas personas estaban dispuestas a aceptar matar a ese corderito. Hoy en día nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Pero debemos de pensar que cada día de nuestra vida debe ser como el último día en esta tierra, porque debemos de estar listos para cuando Él venga. Se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien será colocado finalmente los pecados de los verdaderos arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto quitado los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial
los pecados de su pueblo a fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos del lugar al desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Sabemos que este proceso lleva un tiempo y que muchas veces nosotros quizás no podemos entenderlo, pero que debemos de tener claro que el Señor Jesús está haciendo una gran obra allá en el cielo. Y esa obra nos conviene a todos nosotros. ¿Por qué? No sabemos el día ni la hora cuando el Señor vendrá por segunda vez, ¿verdad? Pero sí sabemos que Él está intercediendo por nosotros y que Él nos vamos a darle cuentas a Él por todas las cosas que estamos haciendo aquí en la tierra. Quiero que vayamos nuevamente a Daniel 8:14. Daniel 8:14. A Daniel 8:14. Y dice, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Estas palabras deben resonar en nosotros y debemos de darnos cuenta que esta profecía, a pesar de que ya quedó atrás, pero deben de marcar nuestra vida. Porque no fijándonos en estas fechas, debemos de hacer como enmarcar estas palabras: purificar el santuario. Nosotros como cristianos, como les decía, debemos de purificar a diario nuestras vidas, porque va a llegar un momento en el cual ya no vamos a poder hacer nada. Va a llegar un momento donde si nosotros estamos haciendo el mal, vamos a tener que seguir haciendo el mal, porque va a estar todo perdido. Les invito a que vayamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículos 11 y 12. Capítulo 22, versículos 11 y 12. El libro de Apocalipsis, versículo 22, versículos 11 y 12, nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras deben de estar en nuestras mentes. Si el Señor viniera esta noche, nosotros nos pudiéramos ir con Él, o nos quedaríamos con Satanás perdidos. ¿Estaríamos dispuestos a dejar todo por Cristo Jesús? Creo que como cristianos debe de ser nuestro deseo y nuestra oración: purificar nuestro santuario, porque el Señor está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, pero necesita que usted y yo se los confesemos y estemos dispuestos a entregar toda nuestra vida a Él, a entregar todo por lo que estamos haciendo ahorita. Probablemente esas personas que pensaron que Cristo Jesús venía en 1844, vendieron todo, dieron todo lo que tenían para poder irse con Cristo Jesús. Nosotros estaríamos dispuestos a vender todo, estaríamos dispuestos a deshacernos de todo lo que está a nuestro alrededor, estaríamos dispuestos nosotros a abandonar el mundo, a vivir
fuera del mundo. El Señor requiere que usted y yo le seamos fieles. Y si usted quiere disfrutar ese hermoso paraíso, debemos de pensar que sin sangre no hay remisión de pecados. Y si nosotros no queremos hacer sufrir al Señor Jesús, que cada día sea nuestro deseo purificar nuestro santuario. Que el Señor nos pueda bendecir.